Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, gracias a todos y todos. Pues un gusto saludarles de nuevo a todas las que se suman a este día. Ya estamos conectados 459 personas. Pues vamos a dar inicio a la segunda actividad del último día de nuestro cuarto encuentro, Saberes, Prácticas y Trayectorias. En esta ocasión vamos a tener una mesa redonda de la cual va a ser el horario de 10:30 a 12 horas y nos las estará moderando la maestra Adriana Chávez Castro. Pues gracias a todos y todos los que se van sumando como asistentes y gracias a nuestros panelistas y bienvenidas a todos y todos. Adelante, maestra Adriana. Muchas gracias, maestro Eduardo. Pues buenos días a todas, buenos días a todos y a este cuarto encuentro de personas técnicas académicas. Pues muchas gracias a todos por este esfuerzo, ¿no? Y la verdad es que creo que ha sido 3 días de muchos aprendizajes y pues de hacer comunidad y eso es maravilloso y siempre hay que celebrarlo. Bueno, pues me toca moderar la mesa redonda, las miradas profesionales de las personas técnicas académicas de la UNAM. Y yo veo caras conocidas de la Facultad de Filosofía y Letras, pero les pediría que cuando mencione su nombre nos regalen un poquito de su, de su CV, bueno, o de su presentación de quiénes son, cómo están en la universidad, en qué departamento o qué es lo que hacen brevemente para que las personas que nos ven y nos escuchan pues puedan ya empezar a tener una idea de quiénes son cada una de ustedes. Y presento primero a a la licenciada Claudia Olga Torres Pineda. Bienvenida. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Olga Torres Pineda. Soy egresada de la licenciatura en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuento con una sólida trayectoria en la gestión, evaluación y soporte académico administrativo dentro de la institución. De 1997 a 2007 colaboré en el proyecto Revisión Técnica de los Planes de Estudio de la Facultad de Filosofía y Letras de 1955 a la fecha, adscrita a la Secretaría Académica de Servicios Escolares. Asimismo, entre 1995 y 2017 me desempeñé en diversos cargos en los procesos de admisión de la universidad hasta coordinar módulos de exámenes de ingreso para el bachillerato y licenciatura, una experiencia que contribuyó directamente en la optimización y sistematización de los procedimientos institucionales. Con base en esta experiencia, coordino el examen diagnóstico de ingreso y egreso de la facultad bajo la responsabilidad de la actual Coordinación de Evaluación, Innovación, Desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras, bajo la responsabilidad de esta coordinación que es el CEIDE, aportando evidencias claves para la medición y evaluación de los procesos educativos universitarios. En el ámbito docente y de investigación colaboré entre 2012 y 2016 como ayudante de profesor con la doctora Patricia Ducoin, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en el Seminario de Tesis 1 y 2. Actualmente me desempeño como técnica académica de tiempo completo y estoy a cargo del área de apoyo a la titulación en la Secretaría Académica de Servicios Escolares de la facultad. En esta función brindo acompañamiento integral a estudiantes y egresados mediante la asesoría en opciones de titulación, orientación en trámites y apoyo en la elaboración de protocolos de investigación. Destaco también mi colaboración en sedes de la UNAM en el extranjero, universidades en convenio y la de GETIC en la organización y ejecución de exámenes profesionales en línea. Mis líneas de interés académico se centran en políticas educativas, la internacionalización de la educación superior y aprendizaje colaborativo internacional en línea COEL. Bueno, pues esa es una presentación breve. En esta presentación, las miradas profesionales de las personas académicas de la UNAM, me gustaría decirles, las personas técnicas académicas somos profesionales de distintas carreras. Estamos presentes en todas las áreas de conocimiento y nos hemos especializado en lo que hacemos. Asumir el reto desde que ocupamos la categoría de técnico académico significa estar dispuestos a hacer, aprender y crecer. Durante este cuarto encuentro, cada técnico académico ha logrado destacar y convertirse en su propio proyecto, defenderlo,
impulsarlo y demostrar que cada idea es una solución a las necesidades de la comunidad universitaria. Es una aportación a la investigación, eso no debemos dudarlo. Un paso hacia la mejor gestión y el legado para continuar con un proyecto propio para las nuevas generaciones de técnicos académicos. Voy a hablar un poquito sobre mi proyecto, el origen del proyecto. En mi experiencia como técnica académica de la Facultad de Filosofía y Letras, adscrita a la Secretaría Académica de Servicios Escolares, me propuse crear un proyecto que nació de escuchar a los estudiantes que habían egresado hace 5, 10, 20 o más años. En su mente rondaba la idea de regresar a su facultad y terminar la carrera, cumplir con el servicio social, acreditar el idioma o titularse. Otro perfil de estudiantes era aquellos que ya vivían en el extranjero y regresaban solo para preguntar si podrían hacer algo para cerrar este ciclo académico. Todos expresaban, no puedo quitarme este pendiente en mi vida. El área de apoyo a la titulación nace en 2007 para buscar una solución a las necesidades de un sector de estudiantes. Más adelante, en mayo de 2014, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras aprobó la presentación de exámenes profesionales por videoconferencia y otros medios. Perdón, me perdí en la línea. Mi objetivo principal ha sido elevar el índice de titulación en la facultad, que los egresados de cualquiera de las carreras cuenten con orientación sobre las nuevas opciones para obtener el título y que reciban apoyo y seguimiento durante todo el proceso, desde la elección del método idóneo hasta la realización de su examen profesional. Para lograrlo, iniciamos el seguimiento de egresados en algunos colegios. En este camino, mi vinculación con distintas secretarías y departamentos fue fundamental. Destaco el Departamento de Servicio Social, el del EFIL principalmente las coordinaciones de cada carrera. Acciones e impacto. Para impulsar a los estudiantes, se implementaron una serie de actividades estratégicas. Servicio de recepción, atracción y captación de candidatos a titulación en general. El área de apoyo a la titulación funciona como guía, receptora, informadora y gestora en los procesos pedagógicos de planeación y coordinación académico-administrativo. Todo esto se sustenta estrictamente en la normatividad de la certificación y titulación universitaria, el Reglamento General de Exámenes, el Reglamento General de Opciones de Titulación de la Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, los manuales de titulación, los manuales operativos y administrativos y los acuerdos del Consejo Técnico. Eso permite orientar con precisión sobre las modalidades de titulación a los alumnos de las 16 licenciaturas del sistema escolarizado, 6 del sistema abierto y 2 a distancia, exponiendo las características, requisitos, registros y aprobación de cada una. No solamente este tipo de apoyo, sino que también damos el servicio a alumnos en el último semestre de la carrera, servicio a exalumnos que viven fuera de la zona metropolitana o en el extranjero, exámenes profesionales virtuales también. Esta experiencia me ha permitido vincularme con las 10 sedes internacionales de la UNAM en Alemania, Canadá, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Sudáfrica. No olvidemos que en Estados Unidos tenemos varias sedes en San Antonio, en Chicago, California, Arizona y Boston. En su momento, también recurrimos a universidades en convenio, especialmente donde la UNAM tiene presencia, como la India, Irlanda, Brasil, Indonesia. Hoy en día hacemos uso de las aulas virtuales para llevar a cabo el examen profesional en cualquier lugar del mundo donde se encuentre un egresado. Logros y conclusiones. Durante casi 19 años, muchos estudiantes han pasado por el área de apoyo a la titulación y han quedado registros de grandes logros. 585 protocolos de investigación en donde los alumnos fueron turnados a las coordinaciones para la asignación de un asesor, los cuales 189 egresados se titularon. 88 alumnos del extranjero obtuvieron su título por videoconferencia y durante la pandemia estuve presente en 330 exámenes virtuales,
una experiencia sin dudable, importante y significativa y reconocida por la Rectoría, por una de las facultades que trabajó arduamente durante este periodo. Estas actividades son el resultado del compromiso, apoyo y solidaridad compartida con el equipo de la Secretaría Académica de Servicios Escolares para dar respuesta a las necesidades más imperiosas de nuestra comunidad académica y estudiantil. Muchas de las competencias aquí reseñadas son producto de la experiencia que adquirí desde la docencia como ayudante de profesor junto a mi maestra y tutora, la doctora Patricia Ducoin, de liderazgo de mi jefe, el licenciado Arturo Astorga, al frente de la Secretaría Académica de Servicios Escolares y de las diferentes responsabilidades que la UNAM me ha delegado, porque no es la única actividad, como muchos académicos decíamos, que no solamente el área de apoyo a la titulación, hacemos muchas otras más actividades. Esta trayectoria me ha formado a lo largo de los años y hoy rinde frutos, permitiéndome aplicar mis habilidades, mi formación como pedagoga y un perfil laboral robusto para desempeñar tareas de alta relevancia institucional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, pues muy completa su semblanza, su trayectoria, la verdad, pues bastante extensa y qué importante la labor que realiza en favor, pues de todas estas personas que se quedan, alumnos, alumnas que se quedan rezagados con esta carga, como bien lo dice, ¿no? De que no se puede, no pueden cerrar ese ciclo pues ya titularse y salir y que pasan años a veces y no hay quien los asesore, los apoye también en esa materia. Así que muchas gracias, enhorabuena, felicidades. Voy a darle la palabra ahora a la maestra Carla Paulina Amusurrutia Nava. Buenos días, bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos y a todes. Voy a platicarles un poquito sobre mi semblanza curricular para que me conozcan un poquito más. Bueno, yo soy Carla Paulina Mosurute Nava, técnica académica asociada B de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras. La plaza que ocupo de técnica académica asociada B de tiempo completo está adscrita a la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, desde el 29 de mayo del 2020, el Consejo Técnico de la Facultad me otorgó una comisión para fungir como secretaria técnica de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. La sigo hasta que terminara mi encargo. Desde el 26 de octubre del 2023, el Consejo Técnico de la Facultad aprobó el cambio de adscripción temporal a la dependencia antes mencionada, con base en el artículo 93, por supuesto, del EPA, y desde el noviembre del 2025, mi nombramiento actual es el de directora del área de gestión comunitaria y erradicación de las violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género. Nombramiento que tengo además ratificado por la actual titular de la coordinación, la doctora Norma Blázquez Graf. Estudié la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, egresada de la maestría en Lingüística Hispánica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. He cursado diversos diplomados en materia de género, el más reciente, el Diplomado en Género, Violencia, Interculturalidad y Políticas Públicas, impartido por el INA, el CEICH y el CIESAS. Formo parte del Seminario Permanente Interinstitucional Juventudes y Movimientos Estudiantiles, pasado, presente y futuro, del CIDE, la UBA, el CLACSO y la UNAM, entre otras instituciones. También formo parte de la Red sobre Estudios de Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles, la RECUME, y he impartido las asignaturas de Expresiones y Registro de la Diversidad Cultural, Mediación y Diálogo y Mediación Social Intercultural en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, también de la misma facultad, desde hace 15 años. Participé como integrante del comité académico de dicha licenciatura y fungí como responsable del programa de equidad de género de la Facultad de Filosofía y Letras, parte de la unidad de género de la misma, una de las primeras unidades de género que hubo en toda la universidad para transversalizar la perspectiva de género, prevenir y atender la violencia por razones de género en la facultad. Participé también como integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la facultad como invitada experta y me desempeñé como secretaria técnica de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM,
Actualmente soy directora del área de gestión comunitaria y erradicación de las violencias y entre mis líneas de acción tengo a mi cargo el Programa Institucional de Personas Orientadoras Comunitarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y también trabajo en procesos de mediación con perspectiva de género en conflictos universitarios. Entre mis más recientes publicaciones está el artículo Movimientos Feministas Estudiantiles en la UNAM, su impacto en la transformación institucional y comunitaria, avances y retos, en el dossier Un crisol de vivencias, políticas, geografías, historias y memorias de universidades y movimientos estudiantiles latinoamericanos y caribeños del siglo XXI, en la revista indexada Universidades de la Unión de las Universidades de América Latina y el Caribe. Y la otra publicación es la coordinación académica del libro Personas Orientadoras Comunitarias, Experiencias de Trabajo Comunitario con Perspectiva de Género en la UNAM, publicado por la Coordinación para la Igualdad de Género. Y he dirigido distintas tesis incorporando el enfoque de género, las epistemologías feministas, la diversidad lingüística e interculturalidad en la metodología de investigación y mis líneas de investigación y docencia son sociolingüística, discurso y género, diversidad lingüística y cultural, políticas lingüísticas, lenguaje incluyente y no sexista, epistemologías feministas en el trabajo comunitario, movimientos estudiantiles, violencia por razones de género, mediación y conflictos. Un poco de mi semblanza y bueno, entonces ahora paso a platicarles un poquito de estas miradas profesionales de las personas técnicas académicas en la UNAM. Las miradas profesionales de las personas técnicas académicas de la UNAM tienen con estos encuentros una plataforma muy importante para visibilizar la evolución de su quehacer actual en el ámbito universitario, que hoy podemos entender desde la diversidad de saberes, el pluralismo epistémico, la experiencia técnica y las capacidades gestoras para fortalecer procesos y caminos desde la institucionalidad, pero también para abrir vetas de investigación, articulación y vinculación al interior y al exterior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los perfiles profesionales de las personas técnicas académicas han tenido también transformaciones a lo largo del tiempo. De ser meramente técnicos y operativos, han ido complementándose para articularse en perfiles mucho más integrales, donde la docencia, la investigación, la gestión, la operación y la difusión se van entretejiendo para tener una figura sui generis en los espacios universitarios que rompe con la exclusividad teórica y disciplinaria y hace realidad la transversalidad al convertirse en una figura que vincula de manera estratégica por ser de alta especialización y es capaz de transformar el rigor conceptual en aplicaciones empíricas y metodológicas para las funciones sustantivas de la institución. En mi caso, tengo una formación humanista enfocada en los saberes narrativos desarrollados por la humanidad para entender y explicar el mundo. Es el caso de las lenguas y literaturas hispánicas. También me especialicé en estudios sobre la herramienta más importante de comunicación y de pensamiento, que es la lengua, y su relación variable y diversa con quienes la usamos en la interacción social, gracias a mi posgrado en lingüística hispánica. Pero los caminos como técnica académica me llevaron a los temas especializados en género, igualdad sustantiva, lenguaje incluyente y no sexista, violencias por razones de género, así como el acompañamiento a víctimas, gestión comunitaria y mediación de conflictos, siempre desde un enfoque de género. Mis saberes y conocimientos especializados que imparto en docencia y desarrollo en publicaciones para investigación también han alimentado los procesos de gestión y operación técnica experta de programas institucionales, como el Programa de Personas Orientadoras Comunitarias, también la asesoría técnica especializada en la incorporación de la perspectiva de género en planes y programas de estudio de diferentes escuelas y facultades, el acompañamiento académico en programas de capacitación y sensibilización en materia de igualdad y prevención de las violencias en el bachillerato, en el nivel licenciatura, en centros e institutos, tanto de investigación científica como de humanidades y de dependencias universitarias. También he participado en la actualización de la normativa universitaria en esta materia
como en el caso del Protocolo de Atención Integral de Casos de Violencia de Género del 2022 y los lineamientos de taxatividad y proporcionalidad en la ejecución de sanciones en casos de violencia de género de nuestra universidad. Por lo cual, se configura mi perfil técnico académico en uno transdisciplinario, aquel que rompe el esquema disciplinario ilimitado para construir nuevos marcos de referencia. Es por ello que de manera positiva se convierte lo anterior en un plus y en una función innovadora. Incluso creo que es el perfil en el que está evolucionando esta figura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también puede ser complicado y presenciar obstáculos en los parámetros y estructuras tradicionales o normativas que limitan el actuar de esta transdisciplinariedad como técnica académica en escuelas y facultades, sobre todo. ¿Dónde cabe esta figura? ¿Qué límite? ¿Qué tareas realiza? ¿Qué tipos de informes y con qué criterios evaluar? ¿Dónde está el límite de lo académico y lo técnico? ¿La investigación es tarea de esta figura? Son algunas preguntas que pueden hacerse comisiones dictaminadoras y órganos colegiados para examinar, evaluar o promocionar a las personas técnicas académicas. Por lo anterior, que se vaya adecuando el estatuto de personal académico es fundamental para ir dando cuenta y fortaleciendo estas nuevas posibilidades de aportar a las funciones sustantivas de nuestra universidad en los nuevos contextos y retos de la sociedad mexicana. La transversalidad, la interdisciplina y transdisciplina son hoy no un lujo, sino una necesidad, una urgencia, sobre todo para las instituciones de educación superior, cuanto más para la máxima casa de estudios, que tienen una responsabilidad social en la construcción de soluciones a las grandes problemáticas de la nación. Y pues con eso yo cerraría para dar paso después al diálogo con mis colegas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, qué camino tan largo, ¿no? En esta adquisición de saberes y de conocimientos de temas urgentes para la universidad y en general para la sociedad. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de eso más adelante. De hecho, ya empiezan a llegar las preguntas, pero vamos a guardarlas para un segundo momento porque además también yo quiero preguntarles a todas en general después de sus presentaciones, pues algunos temas que también nos van a enriquecer mucho. Y bueno, pues ahora doy paso a la presentación de la doctora Susana del Sagrado Corazón Aguirre y Rivera, que estuvo corriendo en estos días para dejar todos los detalles pues muy bien afinados de este encuentro. Muchísimas gracias por su esfuerzo y adelante. Bienvenida. Gracias a todas y a todos, muy buenos días. Pues realmente mi experiencia es más que nada administrativa y voy a iniciarlo desde que entré yo a eh, esta universidad. Mi primera experiencia fue trabajar 5 años directamente con el doctor Guillermo Soberón Acevedo. Es cuando yo empezaba a estudiar aquí realmente mi licenciatura. Creo que fue un ambiente muy propicio el conocer altos niveles, el trabajar con personas pues de mucha capacidad cognitiva, emocional, motriz, que ayudó básicamente a que mi formación empezara a iniciarse. Eh, Soy licenciada en pedagogía, soy licenciada en historia, tengo una especialidad en la formación en el ejercicio de la docencia, tengo 4 maestrías y tengo un doctorado. Estas maestrías han estado relacionadas básicamente con la interculturalidad, con la educación continua, con el desarrollo de las personas, con la psicopedagogía y sobre todo con la pedagogía. Mi doctorado, bueno, fue un trabajo sobre el análisis de José Joaquín Fernández de Lizardi en una de sus novelas que gané precisamente con él una mención honorífica. También lo que les podría yo decir es que soy representante de los técnicos académicos ante el Consejo Técnico de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. También formo parte de la comisión dictaminadora de la FES Aragón. He trabajado digamos, varias cosas en la coordinación
que efectué directamente con extensión académica durante varios años en la lectura de documentos, junto con la doctora Elsa Cross, que seguramente ustedes conocen. Ella fue mi compañera, trabajamos ahí revisando galeras, viendo qué libros podíamos sacar, sacamos varias colecciones en pedagogía, en fin. También soy miembro de la red DIM Edu en España, donde constantemente tenemos una cantidad de actividades, conferencias, talleres, cursos que estamos tomando continuamente. Una consideración importante es porque allá trabajamos 24 horas seguidas de cursos, de conferencias y de pláticas con toda, pues digamos, toda lo que es América Latina, Europa, partes de Norteamérica, en fin. También pertenezco a la red de educación, perdón, la red de historia de la educación aquí en México, pero esta la establecí con la Universidad de Salamanca en España, donde me han podido hacer publicaciones, me invitan constantemente para dar conferencias, pláticas y demás. Eh, en educación continua fue una experiencia grandiosa, por eso les digo que es una parte más administrativa a la que yo he podido trabajar. Estuve varios años ahí desde su inicio de educación continua, o sea, tengo como que toda esta relación de lo que ha crecido educación continua, los aportes que se han dado. Estuve como coordinadora del seminario de titulación en pedagogía, varios años. Se estableció una parte importante en las relatorías que tuvimos con los egresados. Tuvimos grupos de casi 50 personas que querían titularse, entonces optamos por las famosas asesorías grupales, individuales, colectivas, trabajando sábados, domingos, que fue un trabajo que en realidad a mí me llamó muchísimo la atención. También estuve dentro de la comisión evaluadora de la Facultad de Filosofía y Letras ante el Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, en ese sentido, también he trabajado los materiales, las investigaciones que se hicieron para los emeritazgos de dos maestras que, pues desgraciadamente han fallecido, la maestra Margarita Peña y la doctora Carmen Rovira. Felizmente se logró hacer ese emeritazgo que a mí en particular me gustó mucho porque fue un trabajo de investigación de documentos, de cómo elaborar un currículum que debe ser presentado básicamente, de toda la papelería que se tiene que hacer, de los PowerPoints, la relación que se tiene con rectoría, es decir, se amplió mucho esta parte en el sentido de una interrelación que va más allá, a veces de la misma disciplina que uno tiene. También estuve como secretaria de Asuntos Escolares, me permitieron establecer como que toda la metodología que se tiene, casi se puede decir actualmente, en la relación de establecer los horarios, los planes y programas de estudio, y cuando pasé a la Secretaría de Asuntos Escolares de la facultad, tuve la oportunidad de hacer alrededor de 700, aproximadamente 700 expedientes de todos los alumnos que estaban en el sistema de universidad abierta y que todavía no estaba establecido directamente con la Secretaría de Asuntos, ya más ampliamente. Entonces, se tuvo un trabajo de revisar, ahora sí que expediente por expediente, hablar con los alumnos y se logró establecer básicamente lo que es el sistema real de todos los egresados o alumnos que tenía el sistema abierto en ese momento llamado SUAFIL. Por otro lado, también he trabajado con haber hecho el primer organigrama de la UNAM, cuando estuve con el doctor Soberón. eh, He tenido reconocimientos por la secretaría, por haber sido secretaria en asuntos escolares, como miembro calificado ante el Consejo
universitario de la UNAM. También he colaborado básicamente en la Secretaría Técnica del Colegio de Geografía, donde es un trabajo muy diverso, es la atención a docentes, atención a profesores, perdón, a alumnos, personas que van a pedir información sobre cómo trabajar su tesis, sus trabajos, etcétera. Pero lo importante de ahí es cómo se establece el sistema para entrar a hacer todas las contrataciones de profesores, de ayudantías, que pareciera un trabajo fácil, pero para mí es el eslabón, es el perfil, es la parte más fuerte, porque sin esto no habría colegios. O sea, es cómo trabajamos directamente con toda esta planeación que a veces no se nota, pero que tiene muchísimas consideraciones, los exámenes extraordinarios, ¿verdad? Estar muy pendiente de que los trabajos salgan a tiempo, el reporte que se tenga que hacer constantemente, las evaluaciones. En ese sentido, también estar en los comités académicos, que también es un trabajo importante, son las decisiones que se toman para establecer la dinámica que se trabaja en cualquier colegio, a cargo también de los planes y programas de estudio, la acreditación. En este sentido, tuve ahora sí la suerte y la fortuna de trabajar en la primera acreditación del Colegio de Bibliotecología, donde pues se relataron una diversidad de cuestiones, se trabajó, se investigó por ser la primera vez que se hacía una acreditación. Acreditación que fue tomada en cuenta y bueno, que resultó favorable. También podría decir en mi campo de la docencia, creo que la docencia es una parte que, digamos, satisfactoria, que debe darnos un prestigio y un orgullo a todos los que trabajamos en la docencia, técnicas y técnicos académicos, porque es un trabajo diferente, pero es un trabajo que gusta, que anima y que nos permite ampliar muchísimos horizontes, desde conocer una programación, desde trabajar las metodologías, desde saber cuáles son los vínculos que se relacionan, qué tipos de contenidos se establecen, qué materiales podemos trabajar, qué tipos de evaluaciones se pueden hacer y cómo inyectar básicamente en los alumnos un empujón, no un empujoncito, un empujón grande para que ellos puedan concluir bien la licenciatura. Encontramos todavía a veces algún tipo de deficiencias en los conocimientos que tienen, porque bueno, ahora con el celular, creen que es todo, y bueno, los que hemos estado acostumbrando a otro tipo de forma de trabajar, donde tomábamos notas, donde había un círculo de lectura, un círculo de hablar, de comentar, de gozar el conocimiento, creo que son cosas que nosotros debemos estar fomentando porque ya no lo conocen los alumnos. Entonces es un trabajo muy fuerte el de la docencia, el estar a cargo de un grupo de varias personas que son varias almas que tienen muchos ímpetus, muchas formas de ver su vida en un futuro. En este sentido, también yo diría los asesoramientos que uno da precisamente para el trabajo de tesis, tesinas e informes, donde a veces no hay un tema específico, se angustian, quieren hacerlo todo rápido, en fin, como que es cómo trabajamos directamente nosotros con estas personas. En ese sentido, bueno, he sacado varios trabajos para poder dar mis ponencias que me han permitido pues estar casi por todo el mundo, dándolas, generando nuevas relaciones, nuevos intercambios, nuevos conocimientos que han permitido que mi profesión pues se crezca, tenga otra visión de los hechos, que de repente digo, aquí hay que implementar, aquí hay que innovar, aquí hay que crear, aquí hay que generar, etcétera, ¿no? En este sentido,
También me han permitido tener varias publicaciones. Gané un premio en DEMAC, precisamente por uno de mis artículos que escribí. También la titulación que he tenido más o menos de 30 personas que han estado directamente conmigo. En este, digamos, caminar he obtenido precisamente la titularidad, de ser eh, titular C de tiempo completo definitivo, lo cual también es un gusto después de que hoy casi se puede decir en este año ya cumplo 50 años de estar trabajando en la universidad, que me ha permitido pues enriquecer todo esto, todo este intercambio de conocer a muchas personas en diferentes aspectos, ¿sí? También el que yo pueda trabajar desde casa por proyectos diferentes en Zoom, ser evaluadora de trabajos en la Universidad de Salamanca, en México, en Querétaro, en Chihuahua. Es decir, me han permitido hacer una vida administrativa, pero no por eso es olvidar mi pedagogía, a la que tanto amo y a la que me ha dado tantas cuestiones, ¿no? En este sentido, bueno, también trabajar los informes anuales de los técnicos académicos me permitió hacer el primer formato que trabajamos con el doctor Eduardo Domínguez, y a partir de que tuvimos una cantidad de revisiones, de comentarios, de reuniones con las autoridades para mostrar que los técnicos académicos somos una figura importante y que no debemos, ojo, en este formato hicimos dos aspectos, es decir, uno, formar el formato para técnicos académicos y otro formato para estos técnicos académicos que dan docencia. Perdón, sí. En este sentido es cómo ver directamente ya la figura del técnico académico en su totalidad, en esta diversidad que han hablado mis compañeras. ¿Me permiten tomar agua porque se me secó la garganta? Y bueno, viendo esto, pues han sido trabajos importantes. Todos los departamentos por los que he pasado en la Facultad de Filosofía y de Letras han sido, a mi parecer, de gran conocimiento, desde una educación continua que nos permitió crecer, eh, relacionarnos con el exterior, no ver educación continua única y exclusivamente para la facultad o para la UNAM, sino que nos permitió salir, salir de esta aula para entrar en colegios, para entrar en otras universidades, para platicar en otros contextos. Eso fue muy enriquecedor. Cuando fui secretaria de Asuntos Escolares, a cargo del doctor Jorge y de otros más que ahorita no los menciono, pero todos están en mi corazón, eh, toda esta gama de conocimientos, de poder haber hecho formatos, de poder haber hecho instructivos, de formar expedientes, de trabajar con personas tan bellas, porque eso es algo que a veces olvidamos, pero la parte humana de trabajar con estas personas me permitió crecer y hacerlas crecer, porque también es a veces que están olvidadas en un departamento donde nadie las toma en cuenta, nadie sabemos qué hacen y cómo lo hacen, cuando tenemos la experiencia incluso de Claudia, ¿no? O sea, Claudia está trabajando en eso, conoce todos estos elementos y yo creo que también es importante que nosotros como técnicos académicos reconozcamos otras figuras que están trabajando alrededor de nosotros, experiencias que tenemos con colegas de intercambio ya más académico, de ferias que hemos logrado, de comunidades que hemos establecido con el exterior, de esta interrelación que a veces no se ve
pero que está muy implícita básicamente en todo el trabajo que nosotros hacemos. Retomo lo de CADUNAM, ya sé que ahorita lo va a trabajar más Camerina, pero esta experiencia incluso de trabajar con personas que tienen alguna discapacidad, para mí ha sido muy importante. He trabajado varias obras de teatro sin ser de teatro, pero voy a tomar el caso de una persona sin decir su nombre, seguramente Camerina la identifica más, una chica que tenía esquizofrenia y que ella fue la protagonista principal de mi obra. Y su memoria, su concentración, su atención hizo que quizá olvidara en un momento dado cuál era su discapacidad y poder entrar a un mundo donde nosotros tenemos que entrar básicamente. En el campo de la docencia encontramos dislexia, encontramos TDAH, encontramos autismo, encontramos dificultades de aprendizaje, que son las cosas que realmente como técnicos académicos y docentes nos permiten tener una visión amplia de lo que es nuestro panorama. Con esto cierro. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Susana. Y mire, ya le salieron admiradores. Aquí dicen que, por ahí decía alguien que es su fan. Bueno, vamos a continuar. Voy a leer esto hasta el final para darle paso a pues, la presentación de nuestra última panelista, la maestra Camerina Aide Robles Cuellar. Y después de esto ya, ahora sí, empezamos las preguntas y respuestas. Gracias, adelante. Claro que sí. Muy buenos días. Agradezco al comité organizador la invitación y saludo con mucho cariño, respeto, pero sobre todo admiración a mis compañeras de mesa. Mi lugar de adscripción es la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy técnico académico asociada B y colaboro desde hace 20 años en lo que inicialmente se conoció como el CADUNAM. Este es un comité fundado por la doctora Alicia Angélica López Campos, y a partir de la gestión de la doctora Marifrances Rodríguez Van Gort, adquiere el nombre de Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad CADFILOS. Este es un programa que conmemora, perdón, en 2026, 22 años de trabajo ininterrumpido en pro de la inclusión de estudiantes con discapacidad en nuestra facultad, creándose incluso 9 años antes del surgimiento de la UNAPDI. Esto es un programa reconocido y ha sido un referente, pero también pionero en su ámbito en la Universidad Nacional. Ha servido de modelo de atención también para otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Actualmente este programa atiende directamente a 60 estudiantes con diversas discapacidades, incluyendo entre ellas la visual, la auditiva, intelectual, motriz, psicosocial y o neurodivergencias, y desde luego el autismo. CADFILOS además ha desarrollado en su trayectoria 12 jornadas de inclusión y discapacidad en educación superior y estamos preparando ya las 13ª jornadas que serán organizadas entre las facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Derecho y Química de la UNAM. Hemos realizado también 7 foros denominados El Derecho a Leer, que tiene que ver con la implementación de un tratado internacional, el Tratado de Marrakech en México, que promueve el acceso a la información a personas con discapacidad o con dificultades para acceder al texto impreso. Respecto de mi formación profesional, he de señalar que pues soy licenciada y maestrante en pedagogía. Tengo un máster también como especialista universitario en integración educativa por la Universidad Camilo José Cela en España. He cursado diversas especialidades, diplomados, cursos en materia de discapacidad, derechos humanos, educación inclusiva, políticas públicas y discapacidad, no discriminación, accesibilidad, competencias básicas para intervenciones psicosociales en salud mental y riesgo suicida. También he tenido la oportunidad de colaborar directamente con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, siendo observadora de este organismo, pero también participando en la redacción e implementación de un tratado internacional como lo es el Tratado de Marrakech y que, como les decía, busca generar materiales en formatos accesibles para asegurar el acceso a la información a personas con discapacidad.
Durante más de 3 décadas he estado vinculada con diversas organizaciones de y para personas con discapacidad y he participado en consejos y asambleas consultivas de organismos gubernamentales como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, pero también del Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México y actualmente formo parte de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Hace algunos años fui asambleísta en el Constituyente de la Ciudad de México, en donde, junto con la periodista Katia de Artigues, incluimos en la Constitución de la Ciudad de México los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y promoví, junto con el Instituto Nacional del Derecho de Autor, una iniciativa que prosperó en el Senado de la República para modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para generar formatos accesibles para las personas con discapacidad. Y desde luego señalo esta trayectoria profesional no en un afán protagónico, sino es justo porque estamos hablando en este encuentro de saberes y de trayectorias. Ser técnico académico en temas de derechos humanos e inclusión en la Facultad de Filosofía y Letras requiere de una alta especialización. Nosotros no somos gente improvisada, tenemos formación en diversos ámbitos del conocimiento, como ya lo señalaba hace un momento Claudia. Y además, algunas de las personas que estamos en la mesa también, por lo pronto, nos dedicamos a la docencia universitaria, en donde también he tenido oportunidad de incidir y asesorar más de 70 trabajos de titulación. Para el desempeño de mis funciones como técnico académico en CADFILOS es necesario aprender a observar, es necesario escuchar activamente, conocer a las personas, sus comportamientos individuales y sociales, sus actitudes, sus conductas, sus manifestaciones y conectar todo esto con el conocimiento que se posee, sin hacer juicios de valor, pero sí intentando identificar por qué pasa tal o cual cosa. Conocer no solo el ámbito de la discapacidad es importante, y desde luego todas sus vertientes. Hace un momento lo decía, conocer sobre la discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial, la discapacidad múltiple, entre otras. Y desde luego también es parte fundamental de nuestro trabajo identificar y conocer cuáles son los sueños de nuestros estudiantes, cuáles son sus motivaciones, identificar sus trayectorias académicas, cuáles son las barreras a las que se enfrentan cotidianamente, si cuentan con un sistema y una red de apoyo a lo largo de su formación, qué pasa con la interacción en la familia, con su grupo de pares, con el trabajo directo con los profesores, si se cuenta con un diagnóstico de la condición de discapacidad, si hay un plan de apoyos personalizado, entre otros muchos elementos. La teoría evidentemente te puede brindar mucha información, pero la experiencia en el ejercicio profesional todos los días te demuestra que cada caso es singular y que cada uno de ellos tiene diversas aristas. Es necesario abordar teórica y prácticamente conceptos como derechos humanos, conocer sus características y su clasificación, saber qué significa no discriminar por una condición de discapacidad. Tienes que conocer elementos tan indispensables como qué es la sobreprotección, la exclusión, la segregación, la diferencia entre integración e inclusión. ¿De qué hablamos cuando señalamos medidas afirmativas? ¿Qué es la accesibilidad? ¿Qué significa la accesibilidad desde la perspectiva del diseño universal? El diseño universal en el aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las barreras a las que se enfrenta esta población en términos de accesibilidad física, pero también de accesibilidad a la información, en las comunicaciones, en los servicios, en el transporte, pero sobre todo identificar las barreras actitudinales que existen dentro de la propia comunidad? ¿Qué pasa con los ajustes razonables? ¿Hay discriminación o no cuando se deniega un ajuste razonable, entre muchos otros elementos? Pero fundamental es la interacción cotidiana con la población con discapacidad. Eso te lleva a tener una sensibilidad, pero también una toma de conciencia y atender de manera muy profesional las necesidades de la población, creando también una cultura de inclusión dentro de la propia comunidad y desde luego de atención a la diversidad. Nosotros para realizar nuestras acciones también partimos de un lema. Y este lema dice, nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Nosotros no podemos implementar un plan, un programa de estudios, un evento, una acción en cualquiera de los ámbitos, cultura, deporte, recreación, salud, educación,
en favor de esta población sin hacer una consulta previa y directa con ellos. Estamos obligados a esta consulta y esto lo mandata la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. En este mismo tenor también es preciso conocer a detalle el marco normativo nacional, internacional e institucional que vela por los derechos de este colectivo, pues ahí vamos a encontrar los límites en el desempeño de nuestras funciones. Es preciso también desde nuestra función brindar orientación a las autoridades de nuestra facultad respecto de las acciones que habrán de implementarse para promover y sobre todo para asegurar la inclusión y el ejercicio de derechos de nuestros estudiantes. Esta trayectoria que comentaba hace un momento y desde la docencia también que ejerzo desde hace 20 años en todos estos temas, es preciso mantener actualizados tus conocimientos. Es decir, no es lo mismo hablar de minusválidos que de discapacitados, que de personas especiales, que de capacidades diferentes, que de personas con discapacidad o de la comunidad con diversidad funcional. Hay una imperante necesidad y yo veo en las instituciones de educación superior que necesitamos formar, sí, desde la pedagogía, pero también desde todos los ámbitos. La discapacidad es un tema transversal e interseccional y tiene que ver con educación y tiene que ver con historia y tiene que ver con derechos y tiene que ver con letras, tiene que ver con geografía y tiene que ver con todos los ámbitos del desarrollo integral. Recordemos, cualquier persona tiene el boleto de la discapacidad en la mano y encontramos discapacidades congénitas, pero también adquiridas. Y a veces pensamos que hacemos este trabajo solamente para los demás. Sin embargo, es importante reflexionar que la Organización Mundial de la Salud refiere que todas las personas vamos a vivir una condición de discapacidad de 6 a 8 años de nuestra vida. Y en ese sentido, es preciso pensar cuáles son las condiciones en el entorno que se deben de crear si es que en algún momento yo voy a presentar alguna de estas condiciones. Necesitamos enseñar a nuestros estudiantes cómo brindar un trato digno a la población. Pareciera que esto es obvio, pero es importante enseñarlo para que sepan desde la formación universitaria cómo interactuar con estos grupos de atención prioritaria. Y desde luego hacerlo con una perspectiva interseccional, ¿no? En donde importa el género, las infancias, las juventudes, las comunidades indígenas, las comunidades migrantes, etcétera, ¿no? Y fíjense, una persona con discapacidad puede enfrentar todas estas condiciones, ¿no? Imagínense entonces por cuántos frentes no son vulnerados los derechos de una persona con discapacidad. Necesitamos erradicar discursos de odio, de discriminación directa e indirecta y empezar a crear una cultura de paz. Adicional a ello, he de decir que mi mayor aprendizaje en estos temas lo tuve desde la cuna. Mi padre fue una persona con discapacidad visual y su trayectoria lo llevó a dirigir diversas organizaciones de la sociedad civil y ser un líder del movimiento de personas con discapacidad en los 80s, de tal suerte que logró ser el primer legislador con discapacidad en México y el estar cerca de él en lo familiar, pero también el estar cerca de él desde el activismo social y político fue el mejor ejemplo para mí de que es posible que jóvenes con discapacidad puedan terminar sus carreras y titularse a partir de brindarles un sistema de apoyos. Esto es lo que a mí me formó personal y profesionalmente y me dio la sensibilidad y los conocimientos para tomar la estafeta, no solamente del trabajo de mi padre a lo largo de todos estos años, sino también ahora seguir las trayectorias de cada uno de los 60 casos de estudiantes con discapacidad que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y eso me motiva todos los días, me lleva a seguir comprometida con este ámbito como promotora de derechos, particularmente el derecho a la educación inclusiva y desde luego generar estas condiciones de accesibilidad, de calidad y de equidad en la educación, de tal manera que nadie se quede atrás. Como refiere la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, nadie por ninguna condición y menos por una condición de discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, y gracias a todas. La verdad es que su trayectoria, su andar por la universidad, sus aprendizajes, sus conocimientos y todo lo que aportan, pues es muy inspirador. Y la verdad es que creo que a mí me enorgullece tenerlas de compañeras y que ojalá que las técnicas académicas, los técnicos académicos, pues sí tengamos más visibilidad y seamos más valoradas, más valorados, porque como ven, quienes nos ven y nos escuchan, pues las trayectorias son
diferentes, diversas, pero todas muy valiosas. Muchísimas gracias a todas. Voy a hacer una pregunta para todas brevemente para que nos dé tiempo después para comentar lo que ya nos están escribiendo, pero me gustaría saber en este andar, cómo, digamos, han resuelto sus problemas, digamos, digamos, esta participación de ser técnico académico, pero también estudiar, pero también, ¿no? Sacar cuántas carreras, cuántos estudios. ¿Cómo le hicieron? La verdad es que me parece que son muchos retos los que enfrentan los técnicos y las técnicas académicas, porque estamos ahí en medio, no somos profesores, ¿no? Estamos en cosas también muy administrativas, pero me gustaría que nos platiquen, pues eso, ¿no? ¿Cuáles han sido los mayores retos que han enfrentado como técnicas académicas y también por ahí, si se puede, sus mayores satisfacciones? Voy a empezar como el orden que iniciamos con la maestra Claudia Olga. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues es algo complicado porque hablé de una de las actividades, de las tantas actividades que yo tengo. La Secretaría Académica de Servicios Escolares es un área bastante demandante por la atención prácticamente que uno debe tener a los estudiantes. Definitivamente es algo complicado poder asistir a cursos en línea y es de verdad muy, muy, muy absorbente. Em, Dentro de las otras demás actividades que hago es entrega de diplomas, reconocimientos, medallas Gavino Barreda, me hacía cargo de exámenes diagnósticos, me hacía cargo del examen médico, era hace muchísimo tiempo personal de enlace con la Dirección General de Atención en la Salud, llegaba a manejar incluso el tema del CLIDA con el personal, lo hice con la doctora Gloria Villegas. Entonces, de verdad es una tarea muy, 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 muy intensa que a veces yo también felicito de verdad a todos aquellos que se dan el tiempo para hacer muchísimas, muchísimas otras actividades académicas. Dentro de mi tiempo, pues ayudan a ser ayudante de profesor porque ni siquiera tener la oportunidad de estar frente al grupo es mucho trabajo, muchísimo trabajo, de verdad. Este, yo admiro de verdad a aquellos que están frente al grupo porque seguramente no deben tener ni fines de semana, pero bueno, realmente es un trabajo muy arduo, muy importante. Sí, por supuesto, la lectura de muchos documentos, la lectura de constante, actualizarse en cuanto a aprobaciones que hace el Consejo Técnico, en cuanto a documentos que se aprueban para opciones de titulación en cuanto a la información que maneja cada una de las coordinaciones. Es información relevante, importante que uno debe de estar al día, sobre todo porque los estudiantes te piden muchísima, muchísima información de cómo titularse y cómo guiarlos. Entonces, definitivamente, ser de tiempo completo es una entrega constante, no solamente de tu propio trabajo, sino de tu propia formación y pensar que hay un proyecto ahí pendiente todavía que tienes, es no dejarlo, no dejarlo para seguir impulsando nuestra formación, nuestro aprendizaje, nuestro trabajo como apoyo, como acompañamiento. Es una labor súper, súper complicada, pero bueno, no imposible. Gracias. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a la maestra Carla Amosurrutia, pero además de preguntarle cuáles son sus principales retos y, bueno, pues también satisfacciones, pues quería de paso aprovechar para leer algo que le comentan. Dice Jessica Nayeli Flores, comenta buenos días, ojalá me puedan apoyar, orientar. ¿Existe algún programa de posgrado en particular? Bueno, esto lo leemos después. Había una pregunta para la maestra Musurrutia. Listo, aquí está. Dice, Carla, ¿será que los técnicos académicos hacemos investigación aplicada, es decir, con beneficio laboral directo que supera los límites de nuestras propias áreas disciplinares? Adelante, maestra Carla. Perdón, sí, Carla. Sí, gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, de entrada, primero, mostrar mi admiración por todas las colegas. La verdad es que sí, qué orgullo, qué fuerza, qué potencia, porque además es una mesa de puras mujeres, tengo que decirlo, y que están en diferentes momentos, pero bueno, quiero
felicitarlas a todas por esas grandes trayectorias. Eso quiere decir un poco lo que yo comentaba, cómo la figura de técnico y técnica académica ha ido evolucionando y permanece en un espacio universitario tan fundamental. O sea, se va transformando incluso en las dinámicas universitarias, o sea, a través del tiempo. Em, bueno, eso, una felicitación también a mis colegas de panel. Sobre los obstáculos y bueno, todas las bondades que he encontrado en este camino, creo que también faltó decir, porque yo soy mamá de dos hijas además, o sea, el tema de los cuidados, creo que también es muy importante decirlo, estoy segura que muchas de las colegas y también hombres que cuidan, pero sobre todo las mujeres nos encargamos mucho más de los cuidados, pues también es parte de pues de nuestra trayectoria profesional y nuestra trayectoria personal. Entonces, eso también pues una clave para entender todo el esfuerzo que se construye para que nuestros perfiles sean perfiles que abonen a la construcción de de la cultura institucional. Y creo que eso es muy loable porque, a diferencia de otros perfiles más académicos, más de investigación, el perfil de técnico y técnica pues no estaba tan definido, o sea, ahora más o menos, todavía siento críticamente que hay que definirlo más, pero luego pienso tal vez no se podrá definir nunca, porque al final son cuestiones que están siempre en el cónclave de lo que se necesita dentro de la vida universitaria. Y entonces, pues mi camino, o sea, yo fui primero profesora de asignatura y después entré como técnica académica y o sea, las primeras bondades es conocer a todas las colegas que hacen un montón de trabajo, o sea, Claudia, Susi, Kame, pero muchísimas otras, tú, Adriana, o sea, no solo en la Facultad de Filosofía y Letras, yo quiero decir que ahora que estoy en la Coordinación para la Igualdad de Género, he conocido otras técnicas y otros técnicos en otras instancias y es sorprendente todo lo que han ido construyendo en sus trayectorias profesionales, que incluso se queda muy corto poderlo narrar en una semblanza. O sea, todo lo que es muy operativo, eso que por lo general no narramos porque creemos que es parte de la gestión, eso que hacemos, eso siento que falta visibilizarlo mucho más. Creo que es la columna vertebral de la institución. Y estos espacios son fundamentales para hacerlo y creo que tenemos que ir construyendo incluso espacios mucho más cercanos donde pudiéramos trabajar también de manera más colaborativa las figuras de técnicos y técnicas, porque construiríamos muchísimos proyectos, programas institucionales. Yo aquí lanzaría una propuesta, programas institucionales donde técnicas y técnicos puedan desarrollar. Así como hay programas universitarios, también que haya programas universitarios para técnicas y técnicos que abonen también a la resolución de los grandes problemas de la sociedad. Creo que nuestros saberes técnicos de gestión y de actuación operativa son fundamentales. Entonces, bueno, mi andar, yo la verdad debo decir que las bondades fueron esas, conocer a las otras técnicas, sus trayectorias, sus tareas, pero también creo que hay una bondad muy interesante en esta hibridez de lo técnico y lo académico, que que es la pragmática. O sea, lo práctico y lo teórico se hace en realidad en la figura de las personas técnicas académicas, lo pragmático. Y creo que eso es una cosa maravillosa. Yo por eso dije, me quiero quedar como técnica académica. Sí, mi perfil está como más hacia la investigación, pero yo dije, como postura política quiero ser técnica académica. A mí me parece que es fundamental lo que se hace de manera híbrida y se vuelve realidad. Entonces, esas bondades yo le identifico, creo que vale muchísimo la pena seguir ahondando desde ahí. Los obstáculos sí han sido varios, también hay que decirlo, porque pues justo como para entender la figura, ¿qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cómo lo haces? Y esas preguntas, esos cuestionamientos, pues tienen que ver con eso, que no queda claro esos límites de los que yo hablaba, por eso creo que la transdisciplinaridad ayuda a entender que no estamos en contra de las disciplinas, sino que hacemos un trabajo de conexión, de entrecruzamiento. Estas hifas de los hongos, este entramado de los árboles, creo que ahí es donde estamos paradas las y los técnicos académicos y me parece maravilloso poderlo hacer, pero sí, los obstáculos, pues bueno, están en eso.
en saber qué funciones sí, qué funciones no. Yo debo decir, he roto un poco esa mirada y me sigo posicionando como en esta figura híbrida, transdisciplinaria y pues de transformación profunda de la institución. Muchas Ah, y bueno, gracias. y respondiendo rapidísimo la pregunta, porque a mí me parece también muy importante, estoy totalmente de acuerdo. Hacemos justamente trabajo aplicado, investigación aplicada, docencia aplicada, administración. O sea, la administración siempre está muy desdeñada, pero la administración es nodal también para las gestiones. O sea, la figura de gestión. Creo que esa es nodal en nuestro quehacer diario y por supuesto que rebasa los límites disciplinarios. Por eso creo que es muy enriquecedora esta figura. Romper los límites, construir otros y desarrollar cuadros de referencia y marcos de referencia distintos. Muchísimas Gracias. gracias, maestra Carla. Y que claro, también esta, digamos, oportunidad de aportar nosotros desde nuestras ideas, ¿no? Que esto no nos dice nadie, no hay un manual. Cada quien aporta desde su lugar y pues eso también es difícil de medirlo o a veces hasta de expresarlo, ¿no? Porque decimos, bueno, pues esto a lo mejor no lo consideran en un informe, pero es que también hay muchísimo trabajo detrás que es por iniciativa de todas y de todos los que somos técnicas y técnicos académicos. Muchísimas gracias, maestra Carla. Doctora Susi, fíjese, dice, soy su fan, qué bárbara. Muchas felicidades por toda su trayectoria y encima de todo preocuparse por la figura del técnico académico y liderar estos eventos. Debe sentirse muy orgullosa de ver el resultado de su paso por esta vida. Gracias de verdad. Ay, le Bueno, agradezco un saludo especial, grandioso a esta persona y muchas gracias, de verdad. Bueno, los logros. La verdad es que, ¿qué me ha gustado en esta vida de tantos años en la facultad? Ver el crecimiento de tantos departamentos, entre ellos el de educación continua. Estábamos en el octavo piso de una torre, la primera, la torre uno de Humanidades, donde yo ocupaba el cuartito donde se guardaban todas las cosas de conserjería. Entonces me pusieron una mesita, una computadora, una silla y me dijeron, mientras tanto, quédate ahí. Me gustó mucho porque, en primer lugar, borré todo lo que había en esa computadora, primera computadora que yo me habían presentado y que no sabía ni cómo se manejaba. Nunca nos dieron cursos y creo que hasta la fecha todavía seguimos pendientes, muchos técnicos académicos, en que tenemos nosotros que solicitar todo esto. Pero ¿qué me ha gustado? Pues ser parte del nacimiento de muchos departamentos y sobre todo, agradezco a muchos jefes que me dieron libertad para yo poder exponer mis ideas, para poder hacer formatos, trabajar, planificar, que esa es parte de nuestra disciplina como pedagogos, ¿verdad? El que no se piense que nada más vamos a guiar a niñitos o a niñitas, no, nuestro trabajo ha crecido también el concepto de pedagogía, educación de adultos, educación de infantes, educación de adolescentes, es educación de todos. Entonces, en ese sentido, yo sí agradezco porque hubo jefes en que como no sabían, porque a veces hay colocación de jefes, pero no saben de qué departamento se trata ni cómo se trata, entonces es empezar a aprender por parte de ellos, mientras que nosotros estamos desempeñando con una cantidad de cosas en nuestra cabeza, cómo arreglar, cómo hacer esto más simpático y cómo esto debe tener un resultado que favorezca a muchos, no nada más a mí, sino que a muchos. Entonces, en ese sentido, sí doy gracias porque me permitieron desempeñar cuestiones que no había y, ojo, no teníamos tanto control para los técnicos académicos. ¿A qué horas llegas? ¿A qué horas te vas? ¿A qué horas regresas? ¿A qué horas haces esto? O sea, esa es una parte que yo diría a la que nos hemos enfrentado, no sé si muchos, pero creo que no, ¿por qué debemos tener a veces tanto control? 8 horas, ir a comer, ir a firmar, ir a hacer esto, lo otro. Entonces, bueno, ese es algo que se ha trabajado ahora y como que si no estamos en ese control, no somos personas técnicas académicas. Habemos muchos que también
escondemos o no nos ven, entonces somos invisibles a muchas de la población que nosotros estamos conviviendo y que a veces estamos más de 8 horas trabajando y no es por el horario, es por la productividad, por lo que nos deben ver a los técnicos académicos, técnicas y técnicas académicas. Y en ese sentido, bueno, esta evolución, porque a mí me tocó la primera computadora directamente ahí, que como no sabía, pues borré las cosas porque no sabía cómo se trabajaba. Y sigo, ay sí, y sigo todavía. Así es que, pero eso, y yo diría que mi mayor susto, miedo y eso, es enfrentarme a este cambio tecnológico de una máquina de escribir que teníamos a un cambio tecnológico que ha sido, pero con una rapidez vertiginosa y cuando está uno empezando a aprender una cosa, ya hay otra, y ya está uno esto, y ya hay otra, y hay otra. Entonces, estos cambios en la administración pueden ser muy buenos, porque podemos sistematizar muchísimas actividades, pero la cuestión es que necesitamos también que haya capacitación, actualización o profesionalización o como quieran ustedes decirles, para que nosotros podamos estar en este momento, en este tiempo, hoy, porque mañana no sé qué tantos cambios pueda haber. Y en ese sentido, bueno, un poquito cambiando de tema, pero en el mismo sentido, eh, sinceramente, figura del técnico académico, cuando yo ingresé a la universidad, fue lo primero que trabajamos con el doctor Soberón. Y yo realmente no entendí cuál era esta postura, porque entrando uno, pues no sabe uno muchas cosas, pero ahora que han pasado tantos años y que me doy cuenta, digamos, de la necesidad e importancia de poder, ojo, identificar y dar un seguimiento a lo que es la figura del técnico académico implica también que hay cambios. La reforma del EPA hace un año. O sea, hay cambios. Necesitamos saber qué cambios ha habido para que nosotros como técnicos académicos, valga la expresión, estemos en la vida académica o bien pasar de esa vida académica a una vida de técnicos académicos que nos dé fortaleza para seguir trabajando, sobre todo creando, porque ahora todo el mundo nos dice, sí, pero lo trabajaste para la UNAM y es de la UNAM, pero el pensamiento es de uno, la forma de cómo uno trabaja es de uno, y esto nos lo da todos los estudios que hemos tenido. O sea, yo no me quejo de los estudios ni del trabajo. Es más, denme trabajo, pero nada más especifiquen qué sí quieren de mí en este trabajo y qué este trabajo también pretende de mí para que yo siga creciendo y no nada más me quede en un momento de que, ay, es rutinario, qué rico. No, nada de que como, siento y me paro. No, creo que también los técnicos y técnicas académicas debemos empezar a luchar contra ese control y con esa forma de que nos permitan crear, ser nosotros mismos. El EPA, la de GAPA, han mostrado muchísimas, así como que enlistado, haces esto y haces esto. Yo creo que no han tenido todavía la visión de lo que implica ser técnico académico. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que todas las técnicas académicas y todos los técnicos académicos somos más que un horario, ¿no? Creo que reportamos muchísimas cosas más que son muy particulares y pues desgraciadamente esa forma de medir, pues yo creo que a nadie le beneficia. Muchísimas gracias. Y por ahí también preguntan en dónde se podrían conseguir o revisar estos formatos de los que nos habla. Voy a pedirles a todas si nos pueden regalar algún dato de contacto en el grupo de técnicos académicos, aquí no porque supongo se perderá cuando pasemos a la siguiente mesa, porque pues también están preguntando los contactos de varias de ustedes. Entonces, bueno, si nos regalan sus datos de contacto. Y ahora sí, doy el paso a la última participación. ¿Cuáles son los retos que ha encontrado y las satisfacciones en este andar y en estas miradas desde pues la figura técnica académica, maestra Camerina?
Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en esta labor uno tiene que aprender a hacer multitask, sobre todo cuando estamos aquí de tiempo completo, uno tiene que aprender a tener el pie en diversas pistas al mismo tiempo. Sin embargo, creo que algo que nos ayuda muchísimo es poder contar con una red de apoyo sólida, no solamente en nuestro trabajo. En el caso de CADFILOS, tengo el enorme apoyo tanto de la doctora Alicia Angélica López Campos como de la maestra Adriana Cruz Palafox, y la verdad es que es gente de toda mi confianza y gracias a ellas es que hemos podido sacar todo este trabajo adelante. Pero también en casa, ya lo decía Carla hace un momento, es muy importante que tengas esa red lo suficientemente fortalecida. En el caso particular, pues he de decir que mis hijos ya son mayores, entonces tengo una libertad en términos de tiempo que me permite hacer muchísimas cosas, pero además también tengo toda la colaboración, el apoyo y la solidaridad tanto de mi esposo como de mis hermanas. Entonces, eso me permite estar de verdad en todas estas pistas al mismo tiempo. Desde luego, he de decir que esto no es fácil, ¿no? O sea, eh, es complejo porque además también no es solamente es la labor cotidiana que tú realizas como parte de las funciones, sino esta necesidad también constante de formación y a veces ni siquiera tenemos el tiempo para esta formación. En este momento yo estoy cursando un diplomado sobre el derecho a la no discriminación y en ese sentido ese diplomado pues es de 5 a 9 de la noche. Entonces, es no solamente ocupar un tiempo de tu jornada laboral, sino también de tu jornada familiar, ¿no? Y de pronto destinar esos tiempos tiene un costo y tiene un costo para la familia, tiene un costo para ti respecto del desgaste, porque además de la chamba de todos los días, o sea, además le dedicas ese tiempo a la formación y desde luego también tiene un costo en términos de la salud. Saben, yo he tenido oportunidad de platicar con diversas personas que también son técnicos académicos y hay un factor común que de pronto encontramos que es el estrés. Y a raíz del estrés se detonan una gran cantidad de enfermedades que incluso también pueden ser discapacitantes. Entonces, creo que es muy importante también darnos ese tiempo para cuidar de nuestra salud física, sí, pero emocional, pero sobre todo de la salud mental. Muchas veces nos dicen, hay que cuidar estos temas en los estudiantes. Sí, qué maravilla. Y eso está padrísimo y hay que hacerlo, pero también de pronto hay que voltear a vernos también a nosotros porque de verdad que estamos enfrentando condiciones de estrés muy severas, ¿no? Y en este sentido, pues también como propuesta, decía Carla, bueno, ¿qué hacemos para trabajar desde la salud mental y cómo empezamos, ¿no? A darnos esos tiempos también para tener un descanso, relajarnos, poder ir al baño, poder sentarte siquiera a comer en la cafetería y que puedas regresar a tu trabajo y entonces continuar, ¿saben? O sea, creo que esos son los desafíos que se están generando. Creo que también debe de haber una mayor contratación de personas que apoyen a los técnicos académicos y también la necesidad de formar nuevos cuadros, ¿no? Porque, o sea, lo que yo observo también es que hay personas, pues, que ya rebasamos los 30, los 40 realizando estas funciones, pero no veo quién sigue detrás, ¿no? Y cada vez las contrataciones son menos y creo que necesitamos también poner atención en esta otra parte. Lo que decía la doctora Susana, la importancia de la libertad, de la flexibilidad, la confianza de nuestros jefes y la empatía también de lo que implica realizar un trabajo como el que nosotros desarrollamos todos los días y ese valor, reconocimiento al trabajo, que a mí me parece que tendría que ser en términos de la calidad de tu trabajo y de la productividad y no por estar de tiempo completo, o sea, sentado un montón de horas detrás de un escritorio. Me parece que esos son los retos que en este momento estamos enfrentando. Y yo quiero decirles que en la labor que yo desempeño, particularmente en Cafilos, creo que la mayor satisfacción que me llevo es conocer la trayectoria de inicio de un estudiante con discapacidad al que brindamos acompañamiento durante toda su carrera y de pronto
que tú veas que esa persona está haciendo ya su trabajo de titulación, que logra titularse, ¿sabes? O sea, ese creo que es la mayor de las satisfacciones, porque tú ves cómo llega la persona y cómo es que se va. Claro, ellos ya traen toda una serie de herramientas, pero al final del día tú sigues aportando a sus trayectorias y el que regresen contigo y te den las gracias, wow, creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Así que, bueno, yo cerraría aquí con esto la participación. Gracias. Gracias a usted, maestra. Y qué importante esto del autocuidado. Yo creo que también sí tendríamos que abrir ahí una línea, ¿no? Para que todas y todos los técnicos académicos podamos también tener ese espacio muy necesario y, como decía, ¿no? Pues un poco de tener esta empatía, que somos seres humanos, ¿no? Y que tenemos familia y que nos estamos preparando a pesar de toda la carga de trabajo administrativa, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, tengo muchas felicitaciones para todas las panelistas y una pregunta para la maestra Musurrutia que dice que... Perdón, Sí, Adriana, sí. estaba yo levantando la mano. Ay, Disculpa. perdón, no lo vi. Sí. Sí, bueno, gracias. Nos quedan prácticamente 8 minutos muy breves para hacer un cierre. Entonces, si puedes ir cerrando esa parte, Adriana, tal vez, bueno, lo que como tienes organizado para que podamos a las 11:58 hacer la conclusión de esta mesa, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues nada más Gracias. rapidísimo comentan esto de que dice, con esta trayectoria, ¿no? Me preocupa cómo si continúa ocupando una plaza de técnico académico. Con esta, y yo creo que aplica para todas. Rapidísimo, porque como ya vimos, tenemos bien poquito tiempo. Muchas gracias. Pues es lo que comentábamos, ¿no? El tema de la evaluación, el tema de la promoción, el tema del reconocimiento. Hay que empujar muchísimo eso que también tiene que ver con el reconocimiento de lo que hacemos todas y todos. Entonces, esperaría que también, pues, estos foros ayuden justo a impulsar ese reconocimiento en lo normativo, pero también en lo político, porque eso también es importante en términos de entender desde los órganos colegiados qué hacemos y cómo podernos promocionar y tal, y llegar a los lugares donde, como decía Susana, porque tenemos esas trayectorias y por supuesto, pues, ¿por qué no hay eméritas ni eméritos técnicas y técnicos? Muy bien, pues ahí están planteadas muchas preguntas y muchas líneas sobre las que tenemos que seguir trabajando e insistiendo, ¿no? Y visibilizar también este trabajo que hacemos, que como habíamos comentado, pues es mucho lo que aportamos de corazón y pues con nuestras experiencias, con nuestro andar, con nuestras miradas. Muchísimas gracias a todas, gracias a todos los que, a todas y a todos los que nos escucharon y nos vieron. Pues voy cerrando la mesa nada más para decirles que pues es importante este tipo de espacios porque como ven, pues hacemos comunidad y eso es muy importante también en este momento, ¿no? No solamente en la universidad, sino en general, hagamos comunidad. Muchísimas gracias. Por favor, les pido que quien pueda y quiera compartir sus datos de contacto lo hagan en el correo de técnicos académicos para que no se pierda al cerrarse esta mesa, porque hay muchas inquietudes y muchas preguntas para todas ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Adriana. Bueno, estamos conectados 548 personas, que es un buen número. Bueno, me gustaría ir, digo, más allá de lo que se ha dicho en este día. Bueno, agradecer a los compañeros de la Inés León que entre todas las chamas que se han presentado aquí nos están apoyando en la parte técnica, organizar las ligas, organizar las presentaciones, subir los videos, etcétera, etcétera. Gracias, Erika, por ahí, Lau, que han estado, Sara, obviamente. Y bueno, fíjense, también leyendo sus presentaciones, cuando uno de los retos que tenemos cuando nos toca organizar un evento, ¿cómo llamarle? Entonces, en el equipo organizador pensamos mucho y aquí ya veo que varios compañeros, compañeras nos volaron el logo, saberes, eh, prácticas y trayectorias. Y vaya, de lo que han dicho las compañeras, pues yo creo que aquí es una muestra de estos saberes, prácticas, desde la Facultad de Filosofía, pero si pudiéramos estas 500 600 o los más de 4000 técnicas, técnicos que estuviéramos aquí, podríamos pasar aquí semanas hablando de nuestro gran trabajo y creo que pues estamos orgullosas, orgullosos de lo que hacemos. Gracias, Claudia, por compartirnos, así como sabes qué bueno
tengamos espacios en común. Pau también, también una exportada como un servidor que anda en otros lares desde la facultad. Susi, pues mira, ya tienes aquí más fans. Ojalá que abras tu Twitter y te pongamos muchos me gustas. Un orgullo tenernos como compañeros y agradecerte tu compartir, Susi. Yo creo que a todos niveles donde has estado, siempre con un corazón. Esto que decías, Susi, o que decían en la parte administrativa, pero en la vivencia cotidiana, pues un honor considerarnos tus amigos. Bueno, Camerina, nos conocíamos, pero ahora nos conocemos más y gracias también por todo eso. Y eso que decías, o sea, esto no es de ir a la chamba a las 8 y salir a las 6 7. Es un trabajo de todos los días que hacemos todas y todos. Adriana, pues también te podamos dar el micrófono también para que nos platicaras toda tu trayectoria en temas de cultura, de cine, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo también, pues un orgullo para todos y todos que compartimos espacio, pero bueno, una muestra de esos saberes, trayectorias y prácticas. Bueno, pues, ¿qué continúa, colegas? Pues tenemos todavía una tarde intensa. Ahorita cerrando esta mesa tendremos nuestro receso de 12 a 12:30. Posteriormente iniciaremos una tanda de varias ponencias bien interesantes. Gracias de antemano a nuestros moderadores, nuestras ponentes. Y luego también sí les recordamos que a las 14:50 nuestro comité asesor, la compañera Sara, la compañera Leti, la compañera Erika, nos van a dar un mensaje bien importante. No adelanto nada, pero sí será bien interesante escucharles. También de la parte de nosotros como comité organizador, también estaremos a cargo a la clausura por ahí entre las 15:35, 15:40 de la tarde. Posteriormente tenemos el receso de las 4 de la tarde para ir a comer. Y a las 4:30, pues nos arrancamos con ese último jalón de nuestros últimos talleres, que serán de las 16:30 a las 18:30. Bueno, pues si hay algo más que agregar, adelante, Clau, Camerina, la misma Adriana, Carla, si quieren, nos quedan unos minutitos de reflexión. Adelante, Adriana. Eh, sí, que te faltó decir a la maestra Carla cuando nos estabas agradeciendo. Ay, perdón, sí, sí, sí. Perdón, Pau, ya es que yo la ubiqué como Pau. Perdón. Porque soy Carla Era Paulina. Sí, sí. Perdón. Bueno, colegas, pues muchas gracias a todos y todos los que están aquí conectados. Entonces, tendremos un receso y nos volvemos a ver a las 12:30. Gracias, Clau, gracias, Camerina, gracias, Carla, gracias, Susi, gracias, Adrián, y gracias a los compañeros de Nes León que nos permiten hacer esta transmisión. Bueno, enhorabuena y nos vemos en un rato.